Buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a este nuevo webinar que ha preparado el Colegio Zola de las Rozas, ¿vale? Y agradeceros mucho que compartáis este ratito de la tarde con nosotras. Entonces, bueno, esperamos que os sirva pues toda la información, ¿no? Los consejos o las herramientas que os vamos a dar sobre el tema que nos ocupa hoy, que es este, ¿no? En cómo ayudar a nuestros hijos a gestionar las emociones. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Para que podáis ver la presentación. Como os decía Marta, cualquier duda o comentario que queráis hacer lo podéis poner en el chat porque ella va a estar pendiente. Entonces, bueno, comparto ya la presentación y nos presentamos y demás. Vale. Pues ahí, como veis, bueno, Irene, confírmame que se ve. Se ve. Vale. Te confirmo. Pues estamos aquí pues, para hablar de eso, ¿no? Cómo ayudar a mi hijo a gestionar sus emociones. Lo primero que queríamos hacer es presentarnos para, sobre todo, aquellos que no nos conozcáis. Yo soy Mayaso, soy la orientadora de la etapa de educación infantil del Colegio Zola de las Rozas. Y mi compañera es Irene Guadaño, maestra de educación infantil del Colegio también Zola de las Rozas. Os hemos puesto ahí, ya lo ha comentado un poquito Marta, eso, que estamos formadas, pues eso, en pensamiento emocional, neuroeducación, neurodesarrollo, disciplina positiva. Entonces, bueno, simplemente deciros que toda esta formación nos ha ayudado muchísimo a entender mejor a los peques y a poderles acompañar mucho mejor en su proceso de desarrollo. Entonces, bueno, que esperamos que nuestra experiencia y nuestros conocimientos, pues os ayuden a vosotros, pues también a disfrutar más de esta etapa y a llevarlo mejor. Entonces, bueno, lo primero que quería hacer después de presentarnos es un poco que veáis cómo se va a estructurar esta horita, ¿no? Este ratito que vamos a estar con vosotros. Yo voy a hablaros de los dos primeros puntos, como veis, pues son el paso del bebé a niño y las claves para afrontar este periodo. Es una etapa buenísima, maravillosa, que a nosotras nos encanta, con unos niños que son divertidos, espontáneos, que aprenden un montón de cosas y de la que se disfruta mucho. Pero también tiene, como veis ahí, cambios que se producen y características que tienen nuestros peques, que ahora los veremos en ese paso de bebé a niño, que no son tan positivas y que, bueno, nos crean muchas crisis a los adultos. Entonces, por todo ello, veremos el segundo paso, que son esas claves para afrontar este periodo, ¿no? Os daré claves tanto para nosotros mismos, ¿no? Cómo afrontarlo nosotros como papás y mamás, tanto como respecto a ellos, ¿no? Cómo relacionarnos mejor con ellos. Y después mi compañera Irene os hablará del tercer apartado, que son eso, explicaros un poquito qué herramientas de gestión emocional utilizamos en los colegios Zola en las aulas y que queremos que a lo mejor pues, puede ser positivo que vosotros las apliquéis en casa. Y entonces os hablará de esas tres cosas, ¿no? La conciencia emocional, la regulación emocional y la gestión de conflictos. Entonces, bueno, esperamos que todo sea interesante y vamos con el primer punto. Lo primero que quería hablar con vosotros es eso, este paso de bebé a niño que os decía, ¿vale? Hay muchos cambios positivos en esta etapa, ¿no? Como os decía, pero también hay algunos que no lo son tanto, ¿no? Que son los que vamos a ver ahora. Por ejemplo, tenemos ese viaje hacia la conquista de su independencia, ¿no? Es la etapa del yo solito. Estaréis hartos de escucharlo seguramente, ¿no? Cada vez quieren hacer más cosas solos. ¿Y por qué esto nos supone a los adultos una crisis? Porque, bueno, no tenemos siempre el tiempo que ellos necesitan para hacer las cosas solito, es el mismo que nosotros les podemos permitir para que las hagan solitos, ¿no? Entonces, al final, tenemos esa crisis entre el tiempo que necesitan y el estrés a lo mejor del día a día que tenemos nosotros. La segunda característica, ¿no? El segundo cambio que se da es, como veis, las rabietas enormes que hacen temblar la casa, el supermercado, la consulta del médico, el parque, allá donde estemos. Seguro que muchos de vosotros ya habéis experimentado más de alguna. Aquí deciros que mi experiencia como orientadora en el Colegio Zola, donde ya llevo 11 años, es que muchas familias vienen muy angustiadas a consultar conmigo, sobre todo en las primeras etapas de educación infantil, que en casa tienen un pequeño demonio. La verdad es que después de hablar pues se van mucho más tranquilos, viendo que es una cosa normal, que es una fase evolutiva por la que pasan los niños y que al final, por muy dura y desgastante que sea, todo pasa, no os preocupéis. También aquí deciros que todos estos cambios que vamos a ver se dan a lo largo de la etapa de infantil, ¿no? Pues a algunos niños se les dan antes y otros después, pero más o menos en mayor o menor medida todos pasan por ello. Y el tercer cambio, como veis, de esta etapa, ¿no? De ese momento en el que se convierten en niños, es el predominio de la obstinación y la negatividad. Es el momento del no, no y no. La verdad es que creo que es su palabra favorita.
Lo que pasa que reflexionando nosotros en el cole veíamos que en el fondo también puede que sea la palabra que nosotros más usamos con ellos, ¿no? No hacemos más que prohibirles cosas. Esto no, ahora no, de esa manera no. Entonces, bueno, podemos caer en ese círculo de nosotros estar continuamente prohibiendo cosas y ellos continuamente negándose a cumplir nuestras normas o nuestras prohibiciones. Por eso os digo que estos 3 cambios, ¿no? Pues son más de carácter negativo y nos crean un poco de crisis a los adultos. Una vez que hemos visto qué cambios se producen, vamos a ver cómo son nuestros peques, ¿no? En esta etapa. Como veis ahí, os he puesto que es la primera rebelión contra el mundo. Digo la primera porque cuando normalmente tenemos hijos, lo primero que pensamos es, oh Dios mío, cuando llegue a la adolescencia, cuando sean rebeldes, respondones, sus emociones sean como una montaña rusa, pues bueno, es que ahora ya son así. Es verdad que si veis las 3 principales características que os he puesto aquí, características negativas de esta etapa, pues son perfectamente compatibles con las de un adolescente. Como vemos, son egocéntricos. En esta etapa los peques se creen el ombligo del mundo. Hay que tener muy claro que no hay que confundirlo con ser egoístas, ¿no? Que muchos padres, ¿no?, un poco se preocupan a veces. Oye, es que mi hijo es muy egoísta. No, lo que pasa es que ahora mismo está en una etapa en la que es muy egocéntrica. Entonces se creen el ombligo del mundo, no a malas, sino porque ahora mismo no tienen desarrollada la empatía. Y entonces, bueno, les cuesta verdaderamente muchísimo entender que el otro no piensa, siente o desea exactamente lo mismo que él. Entonces, bueno, esto es una característica un poco negativa. Lo segundo es que no le gustan las normas, ya lo habréis comprobado. Están en esa etapa en la que están descubriendo que tienen voluntad propia y quieren hacer pues todo lo que se les antoje. Está muy bien, ¿no? Sobre todo cuando tienen muchas iniciativas positivas, pero es que hay veces que las iniciativas no son tan positivas y no podemos permitir que metan los dedos en un enchufe, que toquen el horno caliente o que crucen la calle solitos. Entonces, claro, les tenemos que poner normas y prohibiciones y esto a ellos les frustra muchísimo. Sobre todo si son papá y mamá quienes se las ponen. En el cole, pues bueno, ¿no? Sabemos que se resisten un poco, pero al final ceden. Pero en casa con papá y mamá es donde ellos más se resisten. Seguro que todos vosotros habéis escuchado de miembros de la familia, ¿no? Ojo, pues cuando vosotros no estáis se portan mucho mejor. Pues sí, es así. No os lo toméis como algo personal, es algo así. Y la tercera característica que tienen en esta etapa es que expresan sus emociones de forma súper intensa, todas. Entonces, bueno, ellos están cada vez descubriendo que tienen más registros y que son capaces de expresarlos tanto de manera verbal como no verbal y, bueno, seguro que los habéis visto, ¿no? Cuando están felices y contentos que pueden saltar, correr, bailar como locos y que cuando están frustrados o enfadados, pues bueno, pueden patalear, gritar, pegar. Entonces, bueno, todas estas cosas lo mismo, son cosas negativas que a nosotros como adultos pues nos suponen una crisis. Una vez que ya hemos visto pues cómo son estos peques y qué cambios se dan, os voy a dar esto, las claves para afrontar el periodo de una manera más positiva. Lo primero, como os decía, van a ser las claves para afrontarlo respecto a nosotros mismos, ¿vale? Nuestras actitudes como adultos, como padres y madres. Os he puesto 6 principales, ¿vale? Para tampoco saturaros, pero bueno, las que consideramos desde el cole más importantes. Voy a ir hablando un poquito de cada una de ellas. La primera es el autocontrol. Es fundamental en esta fase que seamos capaces nosotros de mantener la calma. Yo entiendo que ellos normalmente eligen el momento menos oportuno para tener la rabieta más grande de todas. Pues ya sea eso, cuando estamos en la consulta del médico con un montón de gente esperando, o cuando estamos haciendo la compra, o en plena celebración con toda la familia. Ese es el momento en el que ellos deciden retarnos y llevarnos al límite. Pues bueno, hay que intentar mantener la calma, porque al final si nosotros nos alteramos, lo único que hacemos es añadir más tensión a la situación. Entonces, si somos capaces de gestionarlo nosotros, les ayudamos a que salgan de ese momento tan terrible antes. La rabieta se va a dar igualmente, eso hay que tenerlo claro, pero bueno, les ayudamos a reconducirse antes. Aquí, muy importante, somos todos humanos. Ninguno de los que estamos hoy aquí vamos a ser capaces de mantener la calma siempre. En algún momento vamos a perder los papeles. Entonces, bueno, no pasa nada y saber que somos humanos, que nos pasa a todos y no culpabilizarnos. Lo que sí que es importante es después hablar con ellos, ¿no? Pues cuando hemos perdido los papeles, luego decirles, oye, pues mira, mamá en este momento estaba muy cansada, cuando tú te has puesto así me he puesto nerviosa y te he gritado y no lo he sabido hacer mejor, no te he sabido ayudar.
Espero que la próxima vez lo sepa hacer mejor y ya está, no pasa nada. La segunda clave, como veis ahí, es ser flexibles. Es verdad que nosotros como adultos no tenemos nuestros planes establecidos del día a día y parece que es obligatorio seguirlos. Entonces sabemos que este momento es para ir a la compra, este para llamar a los abuelos y este para otra cosa. Entonces, bueno, hay que tener claro que nuestro momento idóneo para algo no suele ser a veces el momento idóneo para ellos, porque están muy alterados, porque están cansados, porque tienen hambre, porque tienen sueño. Entonces, bueno, tenemos que tener esa capacidad de flexibilizar y decir, jo, pues aunque ahora era un momento ideal para esto, a lo mejor es mejor evitarlo. O bueno, si hay que ir, porque por ejemplo hay que ir a la compra porque tenemos que cenar esta noche, pues asumir, vale, vamos a ir sabiendo que posiblemente sea un momento complicado. Y entonces nosotros como adultos ser muy conscientes y decir, pues bueno, mucha más paciencia y mucha más mano izquierda. Anticiparnos a esa situación. Otra de las claves, como veis ahí, es revisar las expectativas. Muchas veces no son ajustadas y realistas. Sin querer, a veces les exigimos cosas para las que ellos madurativamente no están preparados. Entonces, bueno, sí es importante que veamos en qué momento evolutivo está nuestro peque y qué cosas les podemos exigir. Y además algo que hacemos mucho es confundirles, porque por un lado somos como contradictorios, les decimos, todo esto no lo puedes hacer, se lo prohibimos porque es que aún eres pequeño. Y por otro lado les decimos, no, es que todo esto lo tienes que hacer ya tú solito porque ya eres mayor y me tienes que ayudar. Y entonces al final ellos no saben si son pequeños, mayores, si siguen siendo bebés, si ya son niños, qué es lo que pueden o no pueden hacer. Entonces lo que os digo, hay que reflexionar y ser muy consciente de en qué momento están y qué les podemos pedir. Otra de las claves, ¿vale? Es eso, utilizar frases asertivas. El lenguaje asertivo es fundamental, con cualquiera, con los adultos también, pero con los niños es muy importante, ¿vale? Cuando usamos frases asertivas de ese tipo, ¿qué te parece? Sí, necesito que, la verdad es que responden muchísimo mejor que si a lo mejor utilizamos frases interrogativas, donde a ella le estamos dando la posibilidad de que venga la negación por su parte, o frases directamente negativas, ¿no? Donde ellos ya responden seguro con una negación. Hay que intentar utilizar esto. Si, por ejemplo, pues bueno, estamos acabando de cenar y no queremos que vean los dibujos después, queremos que se acuesten, pues a lo mejor no, en vez de decir, mira, ahora a la cama, directamente podemos decir, oye, ¿qué te parece si nos vamos juntos a la cama, leemos tu cuento favorito y luego nos dormimos? Con ese lenguaje asertivo parece que no, pero afrontan las cosas mucho mejor. Otra de las claves que os pongo ahí es perder la vergüenza. Yo sé que a veces pues, nos cuesta mucho, ¿no? A todos, como decíamos, en ese momento más inoportuno, ellos se aprovechan para montar el numerito más grande. Pero bueno, al final tenemos que pensar que todos hemos pasado por ello y que seguramente todas las personas que están viendo la situación desde fuera pues lo comprendan y no nos estén juzgando. Y si nos están juzgando, nos tiene que dar igual. Nosotros eso, en ese momento, dedicarle el tiempo que haga falta, autocontrol y a tirar para adelante. Y la última clave que os doy es elegir las batallas. Es algo que digo muchísimo a las familias del cole. No todo es importante y no podemos entrar en todo porque si no es estar continuamente en pie de guerra y es algo que desgasta mucho. Nos desgasta mucho a nosotros como persona y desgasta mucho la relación con nuestros hijos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues esto, priorizar, ¿vale? Qué cosas es importante y qué no. No se trata tampoco de ceder y que ellos se den cuenta, ¿no? Pero sí de ignorar. Bueno, venga, aquí mejor no entro porque no es tan importante. Y centrarnos en lo que verdaderamente sí lo es. Entonces, bueno, espero que estas 6 cosas os ayuden eso, a cómo vosotros enfrentar mejor esta etapa. Y ahora vamos a ver las claves respecto a nuestros hijos, ¿vale? A cómo comportarnos con ellos en estos momentos. Que como veis, tenemos otras 6 claves, ¿vale? Igual las voy a ir comentando un poquito. Lo primero es respetar su iniciativa. A ver, es lo que hablábamos antes, están en esa fase en la que quieren hacer todo por ellos solos, pero tenemos ese conflicto del tiempo que ellos necesitan, por ejemplo, para vestirse solitos y el tiempo que les podemos permitir. Entonces, bueno, lo que os recomiendo para respetar su iniciativa es buscar momentos claves en los que se los podemos permitir. Si por la mañana, con las prisas de llegar a tiempo al colegio, luego nosotros al trabajo, no podemos que dediquen todo el tiempo del mundo a vestirse solitos y les tenemos que ayudar en la gran mayoría de cosas, pues aprovechar por las tardes, anticipar a lo mejor el baño
para decir, venga, ahora que se desvistan libremente y después del baño que se vistan y se pongan el pijamita tranquilamente. Entonces, aprovechar ese momento para hacerlo. Entonces, en cada una de las cosas que ellos quieran hacer solos, buscar cuál es el momento ideal para hacerlo. Otra de las claves es respetar su ritmo. Yo sé que nos cuesta muchísimo a todos, pero sin querer comparamos continuamente a los niños, con los hermanos, con los primos, con los amiguitos del cole. Y aunque parezca un tópico, es que es una realidad, que cada niño es un mundo y cada uno se desarrolla de un ritmo diferente. Entonces, aquí lo fundamental es no presionar y acelerar para que vaya muy rápido y tampoco frenar, como veremos abajo, con la sobreprotección, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es simplemente acompañar. Otra de las cosas, como veis ahí, es acentuar lo positivo. La verdad que el reforzamiento positivo es una herramienta súper potente a cualquier edad y a esta de verdad que funciona muy bien. ¿Qué significa esto? ¿No? Pues significa que tenemos que motivar, reconocer y apreciar todos sus esfuerzos por hacer las cosas. Aquí muy importante, evitar los reforzadores materiales. ¿Cuáles son los que mejor funcionan? El afecto, los abrazos, los besos y los elogios. El decir, jo, qué contenta estoy, qué orgullosa estoy de ti porque lo hayas intentado. Todo este tipo de cosas funcionan de verdad muchísimo mejor. Luego darles responsabilidades, ¿no? Hay que aprovechar esa necesidad que tienen ellos de hacer cosas, ¿no? Esa autonomía que quieren tener para que lo hagan con cosas que, bueno, sean productivas, ¿no? Para todos. Entonces, bueno, a estas edades en casa pueden hacer un montón de cosas, pueden recoger sus juguetes, pueden poner, pues como decíamos, vestirse y desvestirse, pueden comer solitos, pueden ayudar a poner la mesa. Todas aquellas tareas que veamos que son capaces de hacer, pues adelante, vamos a ponérselas como una responsabilidad que a ellos les hace sentirse mejor y a nosotros nos ayuda. Otra de las cosas es evitar la sobreprotección. Muchas veces sin querer somos nosotros los que frenamos su desarrollo. Unas veces por miedo, porque nos da mucha angustia que les vaya a pasar algo. Otras veces porque no confiamos en ellos, creemos que no van a ser capaces y de verdad que luego nos sorprenden mucho. Y luego también porque nos da mucha penita que crezcan. Hay veces que hay muchos papás y sobre todo muchas mamás que les da mucha penita perder a su bebé, que crezca y que ya no sea, pues eso, ese niño bonito tan chiquitito. Pues yo lo entiendo, pero hay que pasar el duelo. Los niños están deseando crecer y es lo que tienen que hacer, entonces se lo tenemos que permitir. Y por último, como vemos ahí, es dedicar tiempo a la comunicación. Dedicar tiempo a la comunicación en familia diariamente o semanalmente. En momentos como veis ahí en la cena, ¿no? Que son momentos familiares tranquilos y relajados. Lo que no podemos pretender es comunicarnos con ellos, no dialogar en esos momentos de estallido máximo donde ellos ni escuchan, ni ven, ni nada de nada. Es un trabajo previo que hay que hacer antes. Y sobre todo en esta comunicación lo que tenemos que hacer con ellos es dialogar mucho, pero no negociar, o sea, no se trata de estar continuamente negociando las cosas con ellos, sino hacerles entender por qué les pedimos ciertas cosas y por qué les prohibimos otras. Hay que explicárselo todo, porque a lo mejor nos hace sentir mal a nosotros o a otras personas, porque puede ser peligroso para ellos, porque hay en según qué situaciones no se pueden hacer según qué cosas. O sea, les tenemos que dar todos estos tipos de razonamientos. Y si lo hacemos de una manera calmada en casa normalmente, pues luego cuando lleguen esos momentos terribles, seguramente al recordárselo, pues bueno, lo toleren mucho mejor. Entonces, bueno, ahora os voy a poner la última diapositiva, ¿vale? Donde os digo, pues bueno, eso, simplemente 2 frases como resumen para que afrontéis este periodo como adultos con humor, comprensión y muchísima mano izquierda. Es fundamental las 3 cosas. Y respecto a ellos, pues tratarles con mucho amor, muchísimo respeto y mucha firmeza. A veces parece que estas 3 cosas son incompatibles, pero no lo son y además son totalmente necesarias, tanto el respeto como la firmeza. Entonces, bueno, espero que todo lo que os he contado os haya servido un poco, ¿no? Para entender cómo son los peques en esta etapa, qué cosas negativas conlleva y ayudaros a afrontarla mucho mejor. Y ahora os voy a dejar con mi compañera Irene para que os hable de las herramientas que usamos en el Cole Zola, ¿vale? De gestión emocional. Así que voy a quitar mi presentación para que ella pueda poner la suya. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, yo os voy a hablar de cuáles son las herramientas de gestión emocional que utilizamos en el Colegio Zola. Así que voy a compartir la presentación con vosotros. ¿Ahí lo ves bien? Hola, Mai. Perfecto, Irene. Perfecto.
Pues entonces empiezo. Bueno, vamos a hablar de las herramientas de gestión emocional que utilizamos en el Colegio Zola, a nivel de conciencia emocional, de regulación emocional y de gestión de conflictos. Vale. ¿Cómo ayudamos a niños tan pequeños a saber cómo se sienten? Aquí me gustaría daros una pequeña pincelada de teoría, un poco para que entendamos las emociones. Las emociones sirven para la supervivencia. Es decir, si nuestros ancestros no hubiesen tenido miedo a los depredadores, posiblemente hoy no estaríamos aquí. Es decir, las emociones nos ayudan a alcanzar un aprendizaje. También las emociones nos dan información acerca de lo que está pasando en un momento determinado a nuestro alrededor y nos invitan a actuar en consecuencia a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando nos enfadamos, normalmente es porque sentimos que están vulnerando nuestros derechos y nuestras necesidades. Y nuestro cuerpo nos invita a actuar, a atacar o a huir, una de dos. Es decir, que las emociones son necesarias, nos sirven para aprender, nos ayudan a actuar. Y por eso me gustaría que quede claro que no hay emociones malas y emociones buenas, porque todas las emociones son útiles. Y una vez que ya os he puesto un poco en situación acerca de las emociones, nosotros en el Colegio Zola, desde que comienzan el cole con un añito, trabajamos el reconocimiento de las emociones para que ellos vayan adquiriendo una conciencia emocional. En una etapa de la vida en la que son tan pequeños, trabajamos con las emociones básicas, porque es para las que están preparados. Emociones como podéis ver, asco, miedo, alegría, enfado, tristeza, sorpresa o calma. Pero solo trabajamos con las emociones básicas, no entramos a emociones más complejas como culpabilidad o frustración, ya que ellos todavía no están preparados. Y una vez que nos damos cuenta de la importancia que tiene reconocer las emociones, es fundamental que las validemos. Y ahora aquí os quiero poner un ejemplo para que lo entendáis. Yo de verdad que comprendo que cuando vuestro hijo viene, por ejemplo, con un dibujo roto, llorando, pasándolo mal, yo entiendo que vosotros penséis, pero a ver, si no ha pasado nada, si será que no tenemos folios, rotuladores, que no lo puedes repetir. Vale. Ahora bien, quiero que imaginéis que vosotros venís a hablar conmigo y me decís, oye, Irene, es que me siento muy triste porque me están tratando muy mal en el trabajo. Y yo os contesto con no pasa nada. Además, hay que reconocer que te pones muy feo cuando te enfadas. ¿Cómo os sentiríais vosotros en ese momento? Por eso es fundamental que validéis y legitiméis esas emociones, ya que vosotros también esperáis lo mismo de los adultos. Y ahora que ya reconocen las emociones, sabemos lo importante que es validar las emociones, vamos a lo difícil. ¿Cómo nos convertimos en ese guía emocional? ¿Cómo somos su guía emocional? Lo primero de todo que no aparece es calmar al pequeño. Si el pequeño no está tranquilo, le será muy difícil gestionar esa emoción. Entonces, mientras nosotros estamos calmando a ese pequeño, le hacemos conscientes de sus sensaciones corporales. ¿Qué siento en mi cuerpo? Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Vamos a retomar el dibujo
el ejemplo anterior del niño que le han roto su dibujo. Entonces tú le puedes decir, uy, cariño, noto que tienes el cuerpo tenso y la cara enfadada. Seguro que el corazón te late muy deprisa. Fenomenal. Y no hace falta entrar en más detalles. Es decir, tenemos que intentar ser breves y concisos siempre que hablamos con ellos, ya que ellos no comprenden frases demasiado complejas. Les hacemos conscientes de sus sensaciones corporales, porque estas sensaciones corporales suelen ir asociadas siempre a la misma emoción, para facilitarles que cuando se vuelvan a sentir así, sepan de qué emoción se trata. Una vez que ya hemos visto qué siente en mi cuerpo, ¿qué ha pasado? Lo describimos de forma objetiva y muy sencilla. Y ya le ponemos nombre a esa emoción. Estás enfadado porque tu hermana te ha roto tu dibujo. Bien. Y ahora viene el punto importante. ¿Cómo me he sentido? Y aquí vosotros tenéis que validar y legitimar esto. Es decir, entiendo que estés enfadado. Si a mí me hubiesen roto algo mío, también me sentiría así. Como decía Mai, es fundamental la comunicación asertiva. Entiendo que estés enfadado. Y después veremos qué es lo que podemos hacer. Pues en este caso, como ha sido un conflicto con un hermano, dejar claro al hermano, no me gusta, de una forma asertiva. Y luego bien, pues aquí os pongo varias opciones. Podemos hablar, podemos darles cariño, podemos relajarnos, hacer ejercicio o otra cosa. Ahí ya lo que se os ocurra. ¿Por qué es fundamental que vosotros seáis su guía emocional? Porque los niños a estas edades no están preparados por sí mismos para hacerlo solo. Y sois vosotros los que les vais a ofrecer las herramientas para ayudarles a gestionar sus emociones. De verdad que os animo a todos a utilizar esta guía, esta pequeña narrativa y repetirla una y otra vez cuando haya una emoción intensa, porque de verdad que da mucha conciencia a los niños y les ayuda a gestionar cada vez mejor sus emociones. Incluso al final lo acaban verbalizando ellos. Estoy enfadado porque has roto mi dibujo. Y eso es lo que queremos, que se expresen. Y bueno, ahora vamos a ver más recursos de conciencia emocional. Disculpad un segundo. Bien, por aquí, como podéis ver, utilizamos imágenes reales. Las imágenes reales son las imágenes de las emociones básicas de las que os he hablado antes. Comenzamos en un año introduciendo la alegría y la tristeza y poco a poco hasta vamos ampliando esas emociones básicas y conociéndolas más. Esto facilita que los niños tengan un vocabulario emocional y además les genera curiosidad, les hace preguntar, profe, ¿qué le pasa a este niño? Y al final la relacionan con sus propias emociones o con las emociones de sus compañeros. Muchos niños, cuando no tienen lenguaje, les resultan muy útiles para expresar también cómo se están sintiendo en un momento determinado. Y siguiendo con los recursos de conciencia emocional, tenemos bastantes recursos de literatura infantil. Os he puesto aquí dos ejemplos, pero hay más. Os he puesto Me gusta como soy porque hemos trabajado el autoconcepto y es un cuento que les gusta mucho. Y también el libro Enfadado, que es una colección que tiene de varias emociones y de verdad son cuentos súper sencillos, pero que les encantan. Y de verdad os animo a haceros con alguno de ellos.
Hay más, El monstruo de los colores, Emocióname, y seguro que vosotros conocéis alguno que a nosotros se nos escapa. Y luego también, por otro lado, en cuanto a recursos de conciencia emocional, también tenemos recursos de juego. En la imagen superior derecha podéis ver el dado de los afectos. El dado de los afectos es un dado en el que en cada cara hay un afecto. Un beso, un abrazo, chocar las manos, ok. Y esto les ayuda, además de aumentar ese vocabulario emocional del que antes hemos hablado, también les ayuda o bien a expresar cómo se sienten, o bien es un juego para ver qué hacemos con los adultos o con los compañeros. También tenemos en la imagen inferior derecha un memory realizado con elementos reciclados, un memory de emociones, en el que los niños emparejan las emociones. Y por último, otro recurso de conciencia emocional que todos tenéis en casa y disponéis de él, sois vosotros mismos. Es decir, tenéis que expresar cómo os sentís, pero no como algo malo. Es decir, todos pasamos por estados de tristeza, de enfado, de asco. Como ya hemos visto, estas emociones están para advertirnos de que algo está pasando, para invitarnos al cambio, para actuar. Entonces, es fundamental que vosotros seáis su ejemplo, que habléis de vuestras emociones con libertad para que ellos lo hagan también. Y hablando de esto, del ejemplo que sois, vamos a hablar de qué es la regulación emocional. Vale. Cuando un niño pequeño de estas edades tan tempranas tiene una emoción desbordada, no es capaz necesita del adulto para volver a llegar a ese equilibrio. Seremos los adultos los que les ofreceremos herramientas que les ayuden a recuperar el control. Me encantaría deciros que hay una técnica maravillosa en la que se enseña regulación emocional en un momento, pero no, esto es algo que vosotros tenéis que trabajar y sobre todo les tenéis que acompañar. Por eso he puesto esta imagen, porque al final sois vosotros quienes sostenéis el desarrollo emocional del niño. Uy, no sé si ha hablado alguien. No. Vale, continúo. Y eso, vosotros vais a ser su guía, vais a ser su mediador, su ejemplo, como ya hemos dicho antes. Y vamos a hablar un poquito de qué recursos de regulación tenemos. Os voy a hablar de unos que considero fundamentales y que estoy segura de que todos los habéis tenido en casa, que son el chupete y el muñeco de apego. Y quiero que entendáis por qué son tan importantes para ellos. El chupete es la herramienta, el chupete no, la succión es la herramienta natural de regulación emocional que tienen los bebés. Y cuando el bebé no tiene el pecho a su alcance, normalmente esta función la cumple el chupete. Por eso les cuesta tanto separarse del chupete. Y también está el muñeco de apego, que muchos niños tienen un muñeco de apego. Es un muñeco que al final ha formado parte de casi toda su vida y siempre ha estado ahí, lo cual les da seguridad. Por eso nosotros, cuando los niños animamos a los peques a traer su chupete y muñeco de apego al cole. Y ahora vamos a hablar de los recursos que tenemos en el Colegio Zola. Y os voy a hablar del que creo que, bueno, uno de los más importantes, sin ninguna duda, que es el espacio de la calma. El espacio de la calma es un espacio cálido, es un espacio acogedor, tranquilo, en el que respetamos a la persona que está dentro hasta que es capaz de regularse, sentirse mejor. Este espacio de la calma, quiero que quede claro que no es un lugar de castigo,
No es que el niño lleve todo el día moviéndose o no pare quieto y digas, bueno, pues al rincón de la calma un rato. No, esta no es la función. Porque como ya hemos dicho antes, muchas veces somos los adultos los que les acompañamos al rincón de la calma y les ayudamos a calmarse, ofreciéndole pues recursos. ¿Qué podemos encontrar en este espacio de la calma? Bueno, pues como podéis ver, tenemos hamacas, tenemos balancines, los cuentos que siempre invitan a relajarse, tenemos imágenes que nos producen placer, como por ejemplo puede ser el mar o la montaña. Aquí veis una caja de arena. Los niños o bien pueden hacer surcos con el dedo o con el rastrillo. Y también podéis utilizar relojes de arena, peluches, mantas, cajas de música, todo aquello que os dé calma. Y desde el cole de verdad que os animamos a que creéis vuestro propio espacio de la calma en casa y que los adultos participéis en ese espacio también. Que cuando necesitéis un momento de calma también vayáis allí y sepáis relajaros allí. Y bueno, pues estos son todos los recursos del espacio de la calma. Y ahora vamos a hablar de otro recurso de regulación emocional que es el mindfulness. Vale. Lo primero de todo, ¿qué es el mindfulness? El mindfulness es una técnica que sirve para entrenar la mente y traerla al momento presente. Esto fomenta tanto la atención como la concentración. ¿Cómo se trabaja en las primeras edades de la vida? Bueno, nosotros lo trabajamos de forma rutinaria a través del control corporal y de los sentidos. ¿Por qué? Porque es como aprenden los niños de estas edades. Y ahora mismo os pongo más ejemplos. Con respecto al control corporal, trabajamos el silencio. ¿Cómo lo hacemos? Pues controlando la voz. Cantamos primero la canción de la lechuza y después aguantamos en silencio todo el tiempo que podemos. Es cierto que al principio esto no funciona mucho, pero ensayándolo de manera rutinaria día a día, los peques cada vez disfrutan más de ese momento de silencio que también es más largo. A nivel de control corporal también podéis encontrar la meditación guiada, el yoga infantil, los masajes, que bien pueden ser automasajes, que el adulto sea quien le dé el masaje al niño o que el propio niño lo haga con el objeto de apego, que eso lo han hecho en algunas clases en el colegio. Y luego, en mindfulness a nivel sensorial tenemos la botella de la calma, que es un recurso para estimular la vista y que, bueno, está hecho con elementos reciclados. Y también mindfulness sensorial lo hacemos con comida para disfrutar con el gusto y el olfato. Ay, se me ha olvidado también otro mindfulness de control corporal que es muy útil y está relacionado con la respiración. Es que en clase tenemos un triángulo y los niños van haciendo respiraciones según realizan el surco, por ejemplo. Inspiramos, soltamos. Inspiramos, soltamos. Bueno, y es verdad que nosotros tenemos muchos tipos de mindfulness, pero ¿hay que hacer todos? No. No tenéis que hacer todos a la vez porque nosotros lo que queremos es desarrollar esa capacidad de concentración, de atención, de traer la mente al momento presente. Entonces, nosotras vamos probando cuál es la más útil con nuestros niños y nos vamos quedando con aquellas que nos funcionan. Entonces, os animo a que vosotros desde casa lo hagáis también. Y bueno, ya para terminar,
Vamos a pasar con la gestión de conflictos y cómo ayudamos al niño a resolver conflictos. Bien. Lo primero de todo, como antes nos ha hablado Mai nos ha hablado de lo importante que es la comunicación asertiva, el cómo decimos las cosas a los pequeños. Entonces nosotros, desde que son muy pequeños, queremos que ellos también se comuniquen de forma asertiva y les enseñamos a decir no me gusta. No me gusta es una palabra muy corta, muy sencilla, muy fácil de decir. Todo empieza con un no gusta. ¿Y qué permite al niño? Pues al niño les permite expresar sus deseos, sus necesidades y poner límites. Es una frase que se oye constantemente en nuestras aulas. No me gusta, pero sí que es verdad que normalmente es un modo de comunicarse y permite que el otro niño entienda qué está pasando, que muchas veces son tan egocéntricos o están en ese momento que no se han dado cuenta que han quitado un juguete a otro niño. Y bueno, muchas veces para ayudarle a resolver conflictos hay que darles tiempo. Tiempo para que se relajen, tiempo quizá para estar en el espacio de la calma un momento. Entonces, pues eso, no podemos pretender que en el momento que está enfadadísimo ya se pase todo. Vamos a darles un tiempo porque nosotros como adultos también necesitamos ese tiempo. Y ya para terminar, quiero volver a repetir esta guía emocional de la que os he hablado en conciencia emocional, porque esta guía emocional nos sirve no solo para conciencia emocional, sino también para la regulación emocional y la gestión de conflictos. Y de verdad que os animo a utilizar esta narrativa en casa. Así que vamos a repasarla de nuevo. Dar importancia y no trivializar. Ya hemos dicho, vamos a validar, vamos a legitimar esas emociones, vamos a ponernos en su piel. Imaginaros que cuando estáis en un mal momento alguien os dice no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa. Estás sintiendo que mereces sentir. Siempre tenemos que ayudar y acompañar en ese proceso de calma. Describir la situación de forma sencilla y objetiva. Ya os he dicho que si utilizamos frases muy complejas, aunque sea con la mejor intención del mundo, ellos no las van a comprender y se van a perder. Poner en palabras qué es lo que sienten y ofrecer alternativas para resolver la situación de las que yo os he hablado antes. Y bueno, pues nada, con esto termino mi parte. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que dentro de muy poco forméis parte de nuestro proyecto. Os dejamos aquí unos links de contacto y os dejo con Marta Morales que Hola, sí, aquí estoy. Nada, aquí estoy. Muchísimas gracias, chicas. La verdad es que fue súper interesante, súper práctico. Creo que, bueno, pues para todas las familias les va a venir fenomenal tener toda esta información. Para nosotros el colegio, y bueno, yo hablo en primera persona como responsable del programa, es fundamental que vosotros en infantil aceptéis todas las bases, iniciéis todo lo que es el trabajo de la inteligencia emocional en los alumnos para que luego nosotros podamos ir también, ¿no? Ir creando, ¿no? Y ir trabajando y desarrollando todas estas competencias. Entonces, es que es un trabajo que hacéis tan bonito y tan importante, ¿no? Para empezar desde que entran en el cole, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, de verdad, por compartirlo y creo que no sé si alguna familia tiene alguna duda o quiere compartir algo. Ese es vuestro momento. Hemos puesto ahí los datos de contacto, pues bueno, el que tenga algo personal que comentar o que quiera, pues que nos escriba sin problema. Deciros que todo lo que os ha estado contando forma parte de un programa de los colegios Zola, que es el programa de pensamiento emocional, que es un programa de educación emocional que, bueno, que hemos ido creando, que es propio. Se desarrollan todas las etapas educativas
como os he dicho, para nosotros es fundamental que en infantil se trabaje desde los primeros años, pero bueno, es un pilar del centro en definitiva y va, bueno, ha de ir en el ADN, ¿no? de nuestros alumnos cuando salgan de toda su etapa escolar, que tengan esa competencia emocional, bueno, pues que sean emocionalmente inteligentes, ¿no? Entonces, Sí, para nosotros es súper importante. y cuando son tan pequeños es muy fácil integrar esto en su día a día, que lo adquieran rápido, que lo absorban. Que es verdad que ya cuando son más mayores, pues ya no es tan sencillo recuperar. No es tan natural. Eso es, no es tan natural. Claro. Y como habéis dicho desde el principio, ¿no? Que es fundamental las familias, los papás, las mamás, ¿no? Que sirvan de modelo, como decías tú, May, ¿no? Hay herramientas de uno mismo, antes de trabajar uno mismo, y en igual también ha ido diciendo sus modelos, ¿no? Entonces, nosotros como adultos, gracias a que cada vez tenemos más conciencia de todo esto y podemos ir, bueno, transmitiéndoselo a nuestros peques, ¿no? Y ir trabajándolo con ellos. Pero es verdad que desde el colegio siempre os pedimos colaboración, ¿verdad? Hacemos formaciones a familias porque, bueno, pues como este webinar, ¿no? Este ratito que estamos compartiendo, porque para nosotros es fundamental, ¿no? Que las familias estén concienciadas.